Comisión de Educación de la Cámara de Diputados va a investigar la forma en que la Comisión Nacional de Acreditación ejercía su fiscalización de las instituciones de educación superior. La medida se adopta en medio del escándalo que involucra al expresidente de la CNA, Eugenio Díaz, que según CIPER Chile cobraba 100 millones de pesos por certificación y de su eventual relación con el ministro de Justicia, tanto antes como después de que el propio Teodoro Rivera asumiera esta Secretaría de Estado. Queremos ahondar en estos temas y en CNN Chile vamos a conversar con el diputado de la UDI, Romilio Gutiérrez, quien además integró la Comisión sobre el funcionamiento de la educación superior. Nos referimos a aquella comisión del lucro, aunque votó en contra del informe de esta instancia. Buenos días, diputado, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto estar con ustedes. ¿Por qué votó en contra del informe del lucro, diputado? Porque fue un trabajo acucioso que realizó la comisión, yo lo dije en esa oportunidad. Yo valoro la información que se entregó a la ciudadanía y que se pudo recopilar en el trabajo, en que los meses en que duró el trabajo de esta comisión, pero lamentablemente en las conclusiones tuvimos diferencias de fondo y no fue posible salvarla, ya que había una visión distinta entre parlamentarios de oposición y nosotros, donde ellos querían identificar algunas instituciones que a su juicio habían lucrado con nombre, y nosotros sosteníamos de que en la investigación realizada por nosotros no quedaba acreditado, por lo tanto no podíamos enlodar el nombre de una institución sin que se hiciera una investigación y que esos antecedentes fueran entregados a otros organismos para que pudieran investigar. Pero lo que no termino de entender, diputado, es que usted mismo dijo que y lo acaba de decir, la investigación fue seria y acabada. Así es. Si fue seria y acabada, entonces las conclusiones a las que usted llegó es que no existía lucro, porque fue una investigación seria y acabada. No era que no existiera. Lo que no podíamos identificar es aquellas instituciones, nosotros nombrar instituciones que habían vulnerado la ley. ¿Y eso no lo podíamos acreditar? ¿Cómo se llega a la conclusión de que hay lucro si es que no se pesquisó el lucro en forma concreta y particular en una o dos o más casas de estudio? Lo que pasa es que las atribuciones de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados es ver si los organismos públicos cumplieron con su mandato, si han vulnerado la ley o no han hecho lo que estaba encomendado a hacer. Por lo tanto, nosotros nos centramos en cuáles eran los organismos públicos que tenían que controlar las actuaciones de las instituciones de educación superior, y esos antecedentes que se fueron conociendo en la comisión dejaron entrever algunas fórmulas por las cuales las universidades operaban. Incluso en el informe de la propia biblioteca que le solicitamos desde la comisión investigadora, entrega una serie de antecedentes, pero dicen sus conclusiones que no se puede acreditar que estas instituciones, sobre todo las universidades, vulneraron la ley, porque recordemos que solo las universidades no pueden lucrar, los IP y CFT no está prohibido. Por lo tanto, esa fue la diferencia y yo particularmente valoré el trabajo realizado por la comisión, pero no estuve de acuerdo en identificar algunas instituciones. Diputado, y usted dice que durante esta investigación, en esa misma comisión, hablamos de la del lucro, estuvieron viendo cómo se manejaban estas instituciones que regulan y fiscalizan a la educación superior, entre ellas la CNA. ¿Nunca les llamó la atención el tema de las acreditaciones, para tomar el tema que nos ocupa hoy? Nos llamó la atención, sobre todo en algunos casos, por la demora, que era un proceso, suponemos, muy rápido, y por ejemplo en la Universidad Pedro de Valdivia tomó más tiempo del que se contemplaba originalmente. Pero no investigamos, para decirte en cuanto al trabajo realizado, no era nuestro mandato investigar el proceso de acreditación ni a la CNA. Nosotros recibimos información de la Comisión Nacional de Acreditación y invitamos a su máximo directivo, también del propio Ministerio y de otros organismos del Estado. ¿Sabe por qué se lo pregunto, diputado? Porque usted dice que sí, que efectivamente le llamó la atención, por ejemplo, lo rápido, y se refiere a la Pedro de Valdivia, y uno se pregunta por qué no le hicieron caso a sus intuiciones, y hay que esperar que CIPER llegue haciendo el trabajo. Quiero contarle un tema a propósito de la Pedro de Valdivia. Fíjese que en el informe precisamente de CIPER dice que el último rechazo que recibió esta casa de estudios ocurrió en diciembre del 2010. Ya hablaremos de ese año, porque ese fue un año particular dentro del funcionamiento de la CNA. Pero dice que el 22 de diciembre recibió un rechazo por razones de ha sido muy precaria, presentando pérdidas, patrimonio negativo. Y fíjese usted que en 7 días subsanaron todo esto y le dieron la acreditación. Entonces, hablando de plazos cortos, se lo pregunto directamente, ¿por qué no, si usted investigando una cosa pesquisan o captan o intuyen otra, ¿por qué esperar que el rol fiscalizador que la Constitución le entrega a ustedes finalmente sea cumplido por nuestros colegas periodistas de CIPER? Bueno, como te digo, nosotros no tenemos el mandato de investigar a instituciones privadas.
La Universidad Pedro de Valdivia, como todas las otras instituciones, no son organismos del Estado. No, me refería a la CNA más bien. Ahora, la CNA es un organismo creado por ley, es del Estado y que forma parte de las instituciones para velar por el aseguramiento de la calidad de las instituciones de educación superior. Y en esos minutos, los antecedentes que nosotros teníamos en la Comisión Investigadora del Lucro, no tuvimos ningún antecedente que hiciera dudar sobre cómo había operado la CNA para acreditar a la institución de educación superior. Incluso cuando fue Íñigo Díaz, el presidente que asistió a la comisión investigadora, entregó antecedentes relativos a algunas instituciones, y ahí el señor Basso, por ejemplo, hizo mención a que en el proceso de acreditación él remitió antecedentes de 2 instituciones para que el ministerio investigara la vulneración de la ley. Pero para el diputado, ¿pero qué tipo de antecedentes son los que se esperan para iniciar una investigación? Porque lo dijo recién Pau, en el año 2010, que fue un año fatídico, personalmente hacía clase en la universidad. Era secreto a voz, ni siquiera a voces, entre profesores, entre los directivos de las universidades, algunas universidades que incluso están cuestionadas en estos momentos, de la forma en cómo operaba la CNA, de la forma en cómo se acreditaba. Parlamentarios sabían de estas cosas que estaban sucediendo. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo. O sea, lo de la CNA no es que se haya descubierto hace 2 meses. Quizás públicamente y de una manera concreta, con hechos concretos, con papeles, se puede demostrar ahora. Pero lo de la CNA viene desde las becas Valech, que incluso ya se ligó a algunos problemas entre medio con algunas universidades. En fin, la CNA viene saliendo hace varios años. Entonces, ¿qué se estaba esperando para investigar todo esto? Porque la Universidad del Mar, el problema que tienen ahora a lo mejor podría haberse frenado un poco antes, y quizás otras instituciones también. Bueno, mira, por eso es que nosotros creemos que aquí debe investigarse en profundidad a la Comisión Nacional de Acreditación y también el sistema de aseguramiento de la calidad. Porque evidentemente una institucionalidad que está creada para asegurar el correcto funcionamiento de las instituciones falló. Porque no puede ser que una persona pueda vulnerar todos los controles y lograr la acreditación de una institución sin que sea detectado. Es que sabe, diputado, que no es que falló, es que está diseñado para fallar, pareciera. Cuando uno sabe que, para empezar, el año 2010 ya la Contraloría entregó un informe en que partía por cuestionar 45 millones de pesos en catering. Uno no sabe si que están pagando los matrimonios de los hijos o qué. ¿Cómo es posible que 45 millones de pesos de las arcas fiscales, entiendo, en tema de arca fiscal no será mucha plata, pero para que no se puedan dar cuenta de esa cantidad de millones de pesos en sanguchitos u otro tipo de banquetes es medio impresentable. Pero además, cuando uno ve que la comisión acreditadora, si uno se metía a las páginas web, yo recuerdo haberlo hecho el año 2008, 2009, para entender los informes estaban puestos de manera tal que era difícil encontrarlos. Que exista la acreditación por un año, ¿qué significa eso? Que uno pueda acreditarse por 3 o por 4, bueno, ¿cuál es la diferencia? Cuando además los miembros, 7 de ellos, digamos que son 16 miembros, 15 tienen derecho a voto, la mitad de los miembros son elegidos por los propios fiscalizados. Entonces uno dice, bueno, esto pareciera ser francamente un organismo que fue inventado para fallar. Insisto, cuando quienes participan como fiscalizadores han sido fiscalizados el día anterior. Imagínese usted que en el fútbol los futbolistas y los árbitros cambiaran día por medio de rol. Bueno, y después extrañarnos de que haya fallado o pretender que fue una persona. Entonces usted dice, hay que fiscalizar. Yo creo que la ciudadanía está de acuerdo. Si lo que la ciudadanía no puede comprender es por qué los diputados de nuestro país, llamados a fiscalizar los organismos públicos, no las universidades privadas, los organismos públicos, llegan a esta conclusión en diciembre del 2012. Bueno, yo, para serte honesto, creo que fallamos. Y aquí es la institucionalidad la que no opera. Porque como tú bien dices, la propia ley que creó la CNA no es lo que se demanda para un sistema de aseguramiento de la calidad. Porque de la composición de sus miembros, de sus atribuciones, de la forma en que evalúa la institución, es un sistema muy débil, poco robusto. Y eso es lo que hemos conversado en el último tiempo con el ministro de Educación. Por eso es que el Ministerio encargó un estudio, cómo tener un nuevo sistema de aseguramiento de la calidad y un nuevo sistema de acreditación que asegure de verdad calidad y que garantice que las instituciones pueden tener un plan de mejora y pueden ir avanzando, pero siendo fiscalizadas. Por eso es que yo creo que hacia futuro vamos a tener un sistema mucho mejor que el actual. Pero el mandato de esta comisión es investigar qué sucede ahora, porque creemos que además esa información es fundamental para el proceso de discusión. ¿Cómo evitamos que las fallas del actual sistema, que algunas son obvias, pero otras no, esas que no son obvias, nos permiten corregir un nuevo modelo de acreditación que Chile necesita y está demandando? Porque las propias instituciones dicen, mira, yo quiero estar acreditada y quiero asegurar calidad. No todas son
o logran la acreditación por otra vía. Yo creo que la gran mayoría son serias, y en ese sentido a nosotros nos interesa el futuro, pero también investigar en qué fallamos, y aquí yo creo que todos tenemos parte de responsabilidad. Pero, diputado, ya antes de entrar a un tema que también queremos conversar con usted sobre el ministro Rivera, pero usted tiene, o sea, ¿existe conocimiento real o hay conciencia real a nivel, se lo pregunto, directamente parlamentario, en fin, del daño que aquí se ha provocado? Porque esto, una escuchó, hace un par de días escuché una comparación bastante real o similar, como una bomba atómica. Cuando se tira la bomba atómica genera destrucción y ahí uno observa la destrucción, pero el cáncer, los daños colaterales empiezan a aparecer años después, 5 o 10 años después, y el daño es muchísimo mayor a la zona de destrucción. En este caso en particular, ¿se tiene conciencia del daño aquí? Por ejemplo, quizás cuántas instituciones, cuántas carreras que se están impartiendo sin tener las mallas curriculares como corresponde, profesionales que a lo mejor vamos a tener 5 años más, 10 años más, que ni siquiera a lo mejor tienen los conocimientos que deben tener, médicos que a lo mejor van a tener ahí a pacientes que a lo mejor no tienen ni siquiera la mitad de los conocimientos. Y lo peor de todo, Germán, es cómo se proyecta esto en la carrera de pedagogía. Son 60 instituciones, entre universidades, institutos técnicos, que preparan profesores. Y esos profesores, como dice Germán, el daño que hacen se proyecta en las generaciones venideras. Me parece que en pedagogía es donde más claramente se ve, porque son profesores que entran a los colegios y que van entonces graduándose año a año, jóvenes que no entienden lo que leen, que entran a este sistema universitario donde con plata suficiente uno puede comprar finalmente lo que cree que es una preparación profesional, pero que está resultando ser esto, el mero cartón que dice que usted es profesional. Bueno, mire, aquí yo creo hay plena conciencia de lo que significa esto, pero no podemos ocultar esta crisis. Creo que lo mejor es debatirla públicamente y ver las debilidades de nuestro sistema. Y si hay instituciones que deban ser cerradas, deben cerrarse. Lo que tenemos que cautelar es no perjudicar a ese alumno y a ese estudiante que confió en esta institución, porque además decía acreditada por un organismo público que debía dar fe pública de que eso era así. Entonces, nosotros queremos corregir este sistema de tal manera que Chile pueda seguir avanzando en su sistema de educación superior, pero no solo dando a conocer las grandes cifras de mayor cobertura, porque eso es lo que se mostraba en los últimos años. El éxito del sistema de educación superior era que teníamos más de 1 millón de estudiantes en educación superior. Pero ese no es solo el objetivo, no es solo cobertura, es cobertura con calidad, es formar los profesionales y el capital humano que Chile requiere, pero además para que esa persona pueda competir de verdad. Claro, porque si es por lo tanto, creo que aquí todos sabemos que tenemos parte de la responsabilidad y tenemos que corregir este sistema. Si fuera mera cobertura, basta con imprimir suficientes cartones que digan profesional de tal o cual área. Muchas instituciones. Bueno, es lo que ha pasado. Ahora, yo no quiero dejar pasar lo de pedagogía. Yo creo que la ley estableció la acreditación obligatoria de medicina y pedagogía como 2 carreras fundamentales. Y evidentemente cuando está siendo cuestionado el sistema de acreditación, uno tiene dudas si esas instituciones están bien acreditadas y esas carreras. Y eso es lo que vamos a revisar y vamos a investigar. Bueno, pareciera que a la luz de los resultados de la prueba inicia, que además es voluntaria, no están bien acreditadas. Pues la prueba inicia demuestra que los profesores que están titulándose, no todos, pero una gran mayoría no es capaz de contestar ni el mínimo de preguntas de su asignatura, así que probablemente eso sea una respuesta. Pero mira, nosotros por ejemplo hemos presentado un proyecto de ley que esperamos aprobar en las próximas semanas en la Comisión de Educación, donde se establecen requisitos mínimos de ingreso a la carrera de pedagogía, 550 puntos en la PSU, también se considera el ranking y una prueba de selección donde el Ministerio de Educación juega un rol activo. Creemos que tenemos que tener barreras de entrada, no puede ser que hoy día tengamos más de 100.000 estudiantes de pedagogía sin ninguna posibilidad de encontrar trabajo y sin ninguna garantía de calidad en esas carreras. Diputado, ¿usted encuentra grave lo que hemos conocido estos últimos días, horas, de estos mails entre el presidente de la CNA y el ministro Teodoro Rivera? Más allá de la culpabilidad que pueda tener el ministro, no estoy hablando de eso, porque eso pasa a otras instancias, pero que exista ese nivel de conversaciones entre un organismo que en teoría debiese mantener una independencia, mantener una autonomía, hacerse autorrespetar, y el rector de una universidad pedir, por ejemplo, que por favor ingrese un sobrino y que le entregue beca. O sea, ¿usted cree, cómo ve eso? Porque a la luz de todos nosotros ya esto ya es como hay varias guindas de torta, todos los días van saliendo distintas guindas ya. Bueno, mira, respecto de la actuación del señor Díaz, creo que está a la luz pública los antecedentes
que se conocen día a día sobre sus actuaciones, pero será la justicia la que tenga que investigar y aclarar estos hechos. Y por lo pronto lo tienen en prisión preventiva, más bien el ministro es lo que nos preocupa en este momento. Yo respecto del ministro, creo que sus declaraciones también han sido muy claras. Ante la petición de una persona que ocupa un cargo pero se lo pide como persona, él le contesta formalmente a esa petición. Y además ha dicho que el señor Díaz no fue contratado nunca por la universidad que él fue rector. Creo que los antecedentes que hasta este minuto se conocen no guardan relación entre la acreditación de su universidad y la CNA. Pero ¿qué pasó con Incasea y cuando fue lo contrataron para el servicio externo en Gendarmería, por ejemplo? Bueno, ese es un tema que tenemos que revisar y como nosotros lo hemos manifestado, si es necesario citar al ministro de Justicia, lo vamos a hacer, a esta comisión investigadora, porque nosotros no queremos proteger ni ocultar ningún hecho, proteger a ninguna persona ni ocultar hechos. Y vamos a citar ex autoridades, tanto de la CNA como de los gobiernos y del Ministerio de Educación para que aporten antecedentes. Pero para usted como diputado, como persona, ¿le parecería grave, por ejemplo, que él, teniendo el vínculo con Incasea, se haya contratado en ese mismo instante, mientras estaba el proceso de acreditación de ese instituto, contratado el servicio en Gendarmería? Yo creo que es un tema preocupante, que debe ser revisado, y el propio ministro de Educación lo ha dicho. Si los antecedentes que reciba ameritan abrir una investigación, él la va a ejecutar. Y nosotros tenemos la misma decisión. Si los antecedentes nos hacen abrir una línea de investigación hacia esa dirección, lo vamos a hacer. Para cerrar, diputado, usted tiene razón cuando dice que el ministro o cualquier otra autoridad sigue siendo persona y puede actuar en ambas calidades. Sin embargo, ¿no le parece que alguien con un cargo de la relevancia de un ministro de Estado no debería evitar pedir gauchadas, que no fuera el vecino que le riegue el jardín, digamos, pero cuando uno pide favores, estando en esa investidura, ¿no le parece que podría entenderse como una presión indebida? No, pero aquí el ministro no pidió un favor, sino que él cuando era rector recibió una petición del señor Díaz y él además, según sus propias declaraciones, él no ha participado en el proceso de Incasea, no tenía conocimiento del proceso de acreditación y él está dedicado a ser ministro. Por lo tanto, yo creo que tenemos que investigar los hechos, recibir la información y en virtud de eso tomar decisiones. Ahora, lo que nosotros queremos es que esta comisión investigadora realice una investigación acuciosa de los antecedentes, conozcamos en profundidad el funcionamiento de la CNA, por qué fallaron los controles de la CNA y se pudo acreditar instituciones que no cumplían con los requisitos, y por otro lado también ver cómo nosotros podemos implementar medidas en un nuevo sistema de aseguramiento de la calidad y de acreditación de la institución de educación superior que evite que estos hechos vuelvan a suceder. Diputado, nos va a encantar tenerlo en una próxima oportunidad, ojalá ya con esa investigación hecha o en medio de aquella. Gracias por su tiempo y deseamos que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes.